compañeras. Como contamos de la charla del día de hoy, está enfocada a la perspectiva de generación distribuida en el Ecuador. Este es un trabajo en términos de actualización de trabajos anteriores que se han venido realizando en el mismo tema, con el objetivo de realizar un análisis a futuro con respecto a ciertos temas energéticos, utilizando en este caso el software LEAP. La agenda para el día de hoy, en inicio, primeramente una introducción a lo que es la autogeneración de energía en términos de generación distribuida. Adicionalmente, una explicación en términos de producción de energía eléctrica en el Ecuador. Después, cómo se planteó el escenario de demanda para realizar la proyección, qué metodología se utilizó. Se presentarán los resultados obtenidos del software LEAP y las conclusiones del trabajo. Cuando hablamos de autogeneración de energía, bueno, en este caso de generación distribuida, en términos de conceptos básicos hablamos de un cogenerador cercano al punto de consumo, que puede conectarse directamente al consumidor o a la red de baja tensión, que se hallan estos generadores distribuidos a lo largo de una zona geográfica determinada. Normalmente cuando se habla de este tema se refiere a sistemas de generación renovable no convencional y normalmente con una capacidad menor a los generadores centralizados como las grandes hidroeléctricas o grandes centrales térmicas que existen. Un ejemplo de esto se puede observar aquí, que este es un ejemplo de una red de generación distribuida en el que cada casa cuenta con su panel fotovoltaico o su sistema fotovoltaico para proveer parte de la energía que requiere. Algunas de las ventajas en términos de la generación distribuida: cuenta con una alta eficiencia eléctrica, adicionalmente bajas emisiones de gases de efecto invernadero en comparación, por ejemplo, con las centrales térmicas. Igualmente costos de mantenimiento bajos, una alta resiliencia o resistencia, también son sostenibles y también presentan ahorros en lo que es infraestructura de transmisión. Algunos obstáculos a superar actualmente para su inserción: altos costos de inversión de capital inicial y requerimientos de respaldo actualmente para superar la intermitencia. Por ejemplo, en términos de lo que ha sido el crecimiento de la potencia instalada de energías renovables no convencionales, se puede observar que en los últimos años estas han venido creciendo en el mundo a un paso acelerado, normalmente auspiciados por lo que han sido las políticas públicas y también una concientización por parte de la población hacia el uso de fuentes de energía más limpias y sostenibles. En el caso de Ecuador tenemos el ejemplo de lo que es la energía producida en el año 2017, en el que un 72% provino de lo que son centrales de generación hidroeléctrica, un 26% de centrales de generación térmica y un 2% de centrales de generación renovable no convencional. Dentro de estas destacan lo que es la energía generada por la biomasa, la solar y la eólica, en mayor proporción la energía por biomasa. En este caso nosotros realizamos una actualización basándonos en lo que es la autoproducción por sistemas fotovoltaicos ubicados en lo que son los tejados, los techos de las edificaciones del país. Esto aprovechando lo que es un alto potencial solar en el país, en el que la insolación promedio está por encima de los 4.500 vatios hora por metro cuadrado al día, y en algunas zonas supera los 5.500 vatios hora por metro cuadrado al día. Entonces se trata de una región en el Ecuador que cuenta con buenos recursos solares para la producción de generación solar. Para el escenario de demanda se plantearon varias hipótesis basadas en el trabajo de prospectiva que publicó el INER en el año 2016. Entre ellas está el periodo de estudio, que es este es de 2015 a 2050, el año base de 2013, el crecimiento poblacional se tomó de datos del INEC, que es 1.3% anual hasta 2035 y un 0.8% anual entre 2035 y 2050. Adicionalmente se tomó datos de crecimiento del Producto Interno Bruto del país en un 4% anual, un crecimiento en el número de autos eléctricos del país hasta llegar a un 45% del parque automotor en el 2050, ingresos de industrias básicas a 2050 y adicionalmente, esto es una actualización, el ingreso de 3 millones de cocinas de inducción en el país al año 2024. La metodología que se tomó en principio fue una cuantificación del área máxima de las edificaciones del país para lo que sería la instalación de sistemas fotovoltaicos. Para esto se realizaron 3 pasos, que fueron el establecimiento de un área
máxima de concentración poblacional que se obtuvo de datos del INEC. Después se realizó una desagregación por sector productivo, entre los que tenemos residencial, comercial, industrial, mixtos y otros. Y después se tomó solamente el área propiamente construida, que también es un dato del INEC, como apropiada para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Como resultado se puede observar aquí la proyección en términos de crecimiento del área en kilómetros cuadrados, llegando hasta 2.242 kilómetros cuadrados de área disponible máxima en el año 2050. Después se realizó, igualmente se trabajó con los paneles fotovoltaicos, se realizó también una determinación del porcentaje de cobertura que puede alcanzarse con los paneles fotovoltaicos, tomando en cuenta la inclinación de estos, de modo que no pueden cubrir un 100%. En nuestros cálculos se determinó que llega a un aproximado de un 85% del área máxima. Adicionalmente se encontró una determinación de la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos, realizando una proyección de la eficiencia de los paneles y de la eficiencia de los inversores. Y adicionalmente se calculó y se realizó una proyección de lo que sería la densidad de potencia de los paneles fotovoltaicos. Al final, bueno, la proyección se tomó como un crecimiento en lo que es la eficiencia, hasta llegar a aproximadamente un 28%, y en el mismo sentido el crecimiento de la densidad de potencia de los paneles. Y por último se realizó un cálculo del porcentaje de penetración de la generación distribuida por sector. Entonces se realizaron diferentes definiciones de hipótesis de penetración para el sector, para cada sector, el residencial, el comercial, el industrial, el sector mixto y los otros. Se realizaron diferentes hipótesis basadas en estudios internacionales. Adicionalmente se tomó como hipótesis que el ingreso de la generación distribuida se iba a realizar entre 2020 y 2030 aproximadamente, y se realizaron los cálculos del porcentaje de penetración versus el área total. Con esto se llegó que el porcentaje de penetración podría llegar hasta un 29% del área total disponible. Los resultados que se obtuvieron fueron en términos de evolución de la energía producida y la capacidad instalada. Aproximadamente en términos de generación distribuida fotovoltaica se llegó que podría obtenerse hasta llegar a obtenerse una capacidad instalada de casi 6.96 gigavatios en términos solamente de paneles fotovoltaicos en techos de las edificaciones, llegando a producir hasta 9.34 teravatios hora. En términos de participación, aproximadamente se llegó que un 17% de la capacidad instalada y un 5.7% de la energía producida en el año 2050 podría provenir de estas fuentes. Adicionalmente se realizó una comparación entre las exportaciones de electricidad con respecto a un escenario en el que se ingresan centrales de energía renovable no convencional, pero no centrales con generación distribuida en edificaciones. En este gráfico se puede observar los porcentajes de penetración por cada uno de los sectores, bueno, en este caso los principales, residencial, comercial e industrial, en este caso indicándose que el sector residencial sería el que más aportaría, seguido por el industrial y por último el área comercial. En términos de conclusiones, la generación distribuida fotovoltaica en edificaciones puede representar una opción significativa para cubrir la demanda energética del país en el futuro. En los resultados obtenidos, aproximadamente un 6% de la energía eléctrica se generaría mediante la generación distribuida de paneles fotovoltaicos, permitiendo reducir el consumo de otros energéticos o incrementar la exportación de electricidad. Como indiqué, el sector residencial es el que más capacidad tiene de implementar esta autogeneración, seguido por industrial y comercial. Este enfoque permite disminuir pérdidas en transporte de energía y reducir dependencia de grandes centrales, pudiendo ser estas destinadas a cargas considerables como industrias básicas o exportación. Y como trabajos a futuro se puede refinar la perspectiva de autogeneración tomando en cuenta nuevas tecnologías y esquemas de producción, como en el caso de implementación de redes inteligentes que permitan manejar las transacciones, ingreso de equipos de almacenamiento de energía, entre otros. El gobierno de todos.